Actualización y estado del arte en valvulopatía mitral. Para desarrollar el tema de valvulopatía mitral se hace necesario conocer los aspectos generales de la válvula mitral, iniciando por su nombre, que fue designado por Andrés Vesalius en el Renacimiento por la similitud que presentaba dicha válvula con la mitra que utilizan los papas o cardenales. Anatómicamente, la válvula mitral está compuesta por dos valvas, una anterior y otra posterior. El anillo mitral, la pared de la aurícula izquierda, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y la pared del ventrículo izquierdo en donde se encuentran implantados los músculos papilares. Si se presenta una alteración en alguno o en varios componentes mencionados anteriormente, se podrá generar un cuadro de insuficiencia o estenosis valvular. Es importante resaltar que el área de superficie de las valvas es muy cercana y su sumatoria excede el área del anillo en una relajación, por lo que una dilatación de este anillo no es una variable única que explique la insuficiencia mitral funcional. Los eventos patológicos de los músculos papilares como la disfunción o ruptura de estos se genera con mayor frecuencia en el posteromedial que en el anterolateral. Este hecho se fundamenta en la circulación, puesto que el posteromedial está únicamente perfundido por la arteria coronaria descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha, o de la circunfleja cuando hay dominancia izquierda, mientras que el músculo papilar anterolateral es perfundido por las arterias coronarias descendente anterior y circunfleja. Aproximadamente hay 120 cuerdas tendinosas en el aparato subvalvular, que se clasifican en primer orden, las cuales se fijan al borde de las valvas, en segundo orden, que se anclan al cuerpo de las valvas, y de tercer orden, que pueden unirse al tercio proximal junto al anillo mitral. En la enfermedad reumática se fusionan estas cuerdas tendinosas, lo que favorece la obstrucción del paso de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo de la sangre. Estenosis mitral. Etiología y patología. Es la obstrucción del flujo de sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, causada por una alteración valvular. La enfermedad que con mayor frecuencia causa estenosis mitral en Colombia es la reumática, ya que en un 30% de los pacientes con cardiopatía reumática se evidencia esta valvulopatía, generándose engrosamiento y debilidad de las valvas, confusión de comisuras y acortamiento de cuerdas tendinosas. Como evento tardío de la enfermedad reumática puede existir calcificación valvular. La rigidez del tejido valvular puede ser el resultado de engrosamiento fibrótico intrínseco, calcificación secundaria de velos fibróticos y la tensión en las valvas por las fuerzas opuestas de las cuerdas tendinosas acortadas. Existen otras causas de estenosis mitral que no son tan frecuentes, dentro de las que se encuentra la estenosis congénita, el carcinoide maligno, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, mucopolisacaridosis, depósitos de amiloide, la flenfuramina y la válvula mitral en paracaídas, en donde solo hay un músculo papilar y todas las cuerdas tendinosas se unen a este. Existen patologías que simulan una alteración valvular, pero que no comprometen directamente la válvula. Claros ejemplos son el mixoma auricular izquierdo, el cor triatriatum, en donde hay una membrana a través de la aurícula izquierda que obstruye el flujo venoso pulmonar. El anillo mitral puede calcificarse y es una causa frecuente en adultos de estenosis mitral, y en varias ocasiones se puede presentar concomitancia con calcificación del anillo aórtico, las valvas y aparato subvalvular. Según Sánchez et al., en enfermedad valvular cardíaca, cuando se presenta estenosis mitral, la válvula puede tomar una forma tubular con el orificio que simula una boca de pescado o una forma circular con depósito de calcio en las valvas y en el anillo. En la estenosis mitral, 2 de cada 3 personas que presentan esta valvulopatía son mujeres. Fisiopatología. Para presentar alteraciones fisiológicas importantes, el área del orificio valvular mitral debe ser menor a 2 centímetros cuadrados, ya que su valor de referencia habitual es de 4 a 6 centímetros cuadrados. La elevación en la presión auricular se transmite de forma retrógrada, lo que significa que la presión de las venas, capilares y arteriolas pulmonares se incrementa, llegando a causar hipertensión pulmonar, por lo que es de esperarse que se presente hipertrofia del ventrículo derecho.
En estadios avanzados, frecuentemente se genera fibrilación auricular por la atrofia de la aurícula izquierda. A continuación, se presenta un esquema con las posibles complicaciones de la estenosis mitral. La sumatoria de factores de la estenosis mitral, como la hipertrofia auricular izquierda, presencia de fibrilación auricular y el flujo lento, son causantes de trombos intracavitarios que pueden llegar a embolizar y ser causantes de eventos isquémicos periféricos y eventos cerebrovasculares. A continuación se presenta una tabla en donde se clasifica según la gravedad la valvulopatía a tratar, teniendo en cuenta los siguientes factores: el gradiente medio de presión, el tiempo de mi presión, la TMD y el área de orificio valvular mitral. Con respecto a la presentación clínica de la estenosis mitral, las manifestaciones clínicas están relacionadas con el incremento de la presión que desencadena la hipertensión pulmonar, lo que se evidencia como disnea, congestión y disminución en la capacidad vital por el edema pulmonar. Por lo tanto, hasta que los eventos anteriormente mencionados no se presenten, el paciente será asintomático. Primero se presentará disnea al realizar ejercicios, que puede evolucionar a ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al incrementar las presiones pulmonares se pueden presentar rupturas en los vasos de esta área generando hemoptisis. Como se describió previamente, existe la posibilidad de generarse un trombo y asimismo un émbolo. Esta puede ser la primera manifestación antes de diagnosticarse la estenosis mitral. Alrededor de un 30% de los pacientes con fibrilación auricular y estenosis mitral presentan esta complicación. A la auscultación en el examen físico, el paciente con estenosis mitral puede presentar un primer ruido cardíaco fuerte, un chasquido de apertura y un retumbo diastólico. La intensidad y duración del retumbo diastólico incrementa con el aumento del gradiente a través de la válvula mitral. Para diagnosticar la estenosis mitral es útil utilizar herramientas diagnósticas como la radiografía de tórax y el electrocardiograma, una prueba de esfuerzo físico, cateterismo cardíaco y la electrocardiografía. Insuficiencia mitral. Etiología y fisiopatología. Entiéndase como insuficiencia mitral el proceso en el cual un volumen de sangre regurgita en sístole del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, viéndose ambos sometidos a sobrecarga del volumen. La manifestación y tratamiento de la insuficiencia mitral depende de cuál sea la etiología, de la severidad de la insuficiencia, de cuál sea la sintomatología, de la función sistólica del ventrículo izquierdo y del tamaño ventricular. La insuficiencia mitral se puede generar por tres mecanismos, los cuales son alteración de las valvas, las comisuras o del anillo, en donde se puede presentar por enfermedad reumática, en donde hay deformidad de valvas y acortamiento de cuerdas tendinosas. Se presentan 10% de pacientes con enfermedad reumática. En el prolapso de la válvula mitral, en donde es la causa más común de insuficiencia mitral aislada. La valva posterior se encuentra afectada con mayor frecuencia, lo que genera que haya una alta severidad. Hay dilatación y calcificación del anillo y el riesgo de insuficiencia mitral aumenta con la edad y es mayor en hombres. También se encuentra asociado a síndromes de Marfan, Ehlers-Danlos y anomalías esqueleto-torácicas. También puede generarse por calcificación del anillo, endocarditis infecciosa, cleft congénito de valva anterior que se encuentra asociado al defecto del septum interauricular y otras como la fibrosis endomiocárdica, la toxicidad por ergotamina, la terapia de radiación, traumas, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, en donde va a tomar el nombre de Lipman-Sachs, toxicidad por drogas usadas para disminuir de peso. El segundo mecanismo por el cual se puede generar insuficiencia mitral es el defecto del aparato tensor, ya sea por ruptura de las cuerdas tendinosas, disfunción de los músculos papilares, que se encuentra asociado con la enfermedad isquémica y la cardiomiopatía dilatada, miocarditis e hipertensión. También se puede generar por traumas o alteración ventricular izquierda. Y el tercer mecanismo es la sobrecarga de volumen, en donde hay una disfunción ventricular que genera una dilatación e hipertrofia del ventrículo
izquierdo y esto conlleva una falla miocárdica. La manifestación clínica de la insuficiencia mitral se ve tras años de sobrecarga en donde los mecanismos compensatorios se agotan y hay un incremento de la disfunción contráctil. Esto genera que aumente el volumen telesistólico, posteriormente aumenten las presiones de llenado, luego aumente la congestión pulmonar y se genere disnea. Las herramientas diagnósticas que sirven para determinar que existe insuficiencia mitral son el electrocardiograma, la radiografía de tórax y la ecocardiografía.